Lucía Herrera no lloró cuando la llevaron al altar. Lloró 3 días antes, sola en el cuarto de su infancia, con la cara enterrada en la almohada para que su madre no la escuchara. Lloró con rabia, con los puños apretados contra la tela desgastada, con ese llanto que no pide permiso ni consuelo. Lloró hasta que no le quedó nada adentro, y cuando terminó, se limpió la cara, se miró al espejo y se hizo una promesa: que me obliguen a entrar en esa casa, pero no me van a quitar mi voluntad. Así que el día de la boda, Lucía Herrera caminó hacia el altar con la espalda recta, el mentón levantado y los ojos secos. Llevaba un vestido que no había elegido, flores que no había pedido y un apellido que estaba a punto de cambiar por deuda ajena. La iglesia era la más grande del pueblo. Naturalmente, la familia de la Vega no hacía nada en pequeño. Los bancos estaban llenos, pero nadie había venido por amor. Habían venido a mirar, a murmurar, a llevarse el chisme de que la hija del deudor se casaba con el heredero ciego. Lucía lo sabía, lo sentía en cada par de ojos que la seguían desde los laterales de la nave, pesados como piedras. Avanzó despacio. El órgano tocaba algo solemne que a ella le sonó a sentencia, y entonces lo vio. Álvaro de la Vega estaba de pie al final del altar, y Lucía tuvo que hacer un esfuerzo consciente para no detenerse en medio de la nave. No lo esperaba así. Lo había visto apenas un instante, semanas atrás, cruzando el pasillo de la mansión durante la reunión por la deuda. Había sido un segundo, una figura alta y seria que desapareció por una puerta. No había tenido tiempo de fijarse, pero ahora lo tenía a pocos metros, inmóvil, impecable en su traje oscuro, con una mano apoyada con naturalidad en el brazo del hombre que estaba junto a él. Tenía el rostro levantado hacia un punto indefinido por encima del altar, y en esa postura había algo que Lucía no supo nombrar de inmediato. No era rendición, no era resignación, era dignidad. Una dignidad quieta, casi feroz. Era joven, demasiado joven para parecer tan contenido. Y era, Lucía necesitó un segundo para aceptarlo, devastadoramente atractivo. No, se dijo. No. Siguió caminando. Cuando llegó a su lado, él giró levemente la cabeza, no hacia ella, hacia el sonido de ella, hacia el roce suave de su vestido, hacia sus pasos sobre el mármol, hacia el perfume leve que el aire le llevó, y entonces hizo algo que Lucía no esperaba. Le ofreció la mano, no con torpeza, no con inseguridad, con la misma calma serena con que llevaba el resto del cuerpo, la palma abierta, extendida hacia ella, esperando. Lucía se la tomó, con rigidez, con los dedos tensos como alambres, y él, al primer contacto de su piel, cerró los ojos un instante, solo un instante, como si acabara de recibir algo que no sabía que iba a recibir. El sacerdote empezó a hablar. Lucía no escuchó nada. Tenía la vista fija al frente, la mandíbula apretada, contando los segundos. Entonces, entre una frase y la siguiente del sacerdote, él se inclinó levemente hacia ella, solo lo suficiente para que su voz llegara baja, casi privada entre los dos. «Perdóname», dijo. «Sé que no estás aquí por voluntad propia». Lucía no respondió, porque no había ensayado para eso. Había ensayado para la frialdad, para el desprecio, para el hombre poderoso que la tratara como lo que era, una transacción. Había construido muros para eso. No los había construido para un hombre que le pidiera perdón en el altar. Y sí, queridos oyentes, hay matrimonios que empiezan con flores, promesas y champán. Este empezó con una deuda, una amenaza y una novia que esa mañana había decidido seriamente prender fuego al ramo. El amor, como siempre, eligiendo las entradas menos normales. Si ya quieren saber cómo termina todo esto, dejen su like y suscríbanse al canal. Porque esta historia recién empieza, y hay amores que no se miran, se sienten. Pero para entender cómo llegaron hasta ahí, hay que volver 9 años atrás. El día que Álvaro de la Vega perdió la visión, el sol pegaba fuerte sobre el campo y los caballos olían a tierra caliente. Era una tarde de mayo. Él tenía 15 años y todo el mundo a sus pies. No es una exageración.
Era literalmente así, heredero de la familia más poderosa de la región, jinete desde los 7 años, estudiante brillante que leía a Cervantes en voz alta sin tropezar en ningún verso. Los hombres de la hacienda de la Vega lo saludaban con respeto genuino, no solo por miedo al apellido. Las mujeres del pueblo decían que iba a ser el hombre más guapo de la comarca cuando terminara de crecer. Su padre lo observaba montar con ese gesto cerrado que en él era la máxima expresión del orgullo. Álvaro lo sabía, y le gustaba saberlo, con esa honestidad que solo tienen los jóvenes que todavía no han aprendido a disimular. Esa tarde entrenaba en el picadero abierto. La yegua se llamaba Duna, era alazana, y tenía un carácter que combinaba perfectamente con el suyo. Orgullosa, precisa, capaz de cosas hermosas cuando se le pedía bien. El ejercicio era una secuencia de saltos que él ya conocía de memoria. La había repetido decenas de veces. El cuerpo lo hacía solo, con esa gracia que viene de haber hecho algo tantas veces que ya no es pensamiento sino instinto. Nadie supo después con certeza qué pasó. Quizás algo asustó a Duna en el último instante, quizás un sonido, una sombra, un cambio de viento. El caso es que la yegua giró la cabeza en el momento equivocado y Álvaro perdió el equilibrio en el aire. La caída fue rápida. El golpe, en cambio, pareció eterno. Lo que Álvaro recordaría después no era el dolor exacto. Recordaría el silencio repentino, el cielo que estaba ahí un segundo y de pronto dejaba de estar, y la tierra que subía hacia él antes de que pudiera hacer nada. Luego nada. Después voces, muchas voces. La de su madre encima de todas las demás, rota de una manera que él nunca le había escuchado. El hospital. Las luces que iban y venían. Los médicos que hablaban entre ellos con esa precisión técnica que tiene algo de crueldad cuando uno está al otro lado. Y finalmente, el médico joven que se sentó frente a sus padres y dijo lo que dijo. Lesión severa en ambas retinas, daño irreversible, pérdida de la visión. Su padre escuchó en silencio. Su madre hizo un sonido que Álvaro recordaría toda su vida. Él estaba en la cama con los ojos vendados y escuchó todo perfectamente. Y lo primero que pensó, lo primero antes del miedo, antes de la rabia, antes de nada, fue, ya no van a mirarme igual. Tenía razón. Los meses que siguieron fueron una transformación lenta y brutal en la manera en que el mundo se relacionaba con él. La gente que antes lo miraba con orgullo, ahora lo miraba con pena. Los hombres de la hacienda que antes lo saludaban a los ojos, ahora bajaban la vista, como si mirarlo fuera incómodo. Los amigos que tenía dejaron de visitarlo de a poco, primero con excusas, luego directamente con el silencio de los que no saben qué decir y eligen no decir nada. Y su padre, don Rodrigo de la Vega, no era un hombre que mostrara sus emociones. Pero Álvaro aprendió en esos meses a leerlo por otros canales, por la manera en que entraba a la habitación sin sentarse, por las reuniones de la hacienda a las que dejó de invitarlo, por la forma en que empezó a hablar del futuro de la familia, sin incluirlo en la frase. Lo habían bajado del mapa, sin decírselo, sin una conversación directa, porque don Rodrigo nunca hacía nada de frente cuando podía hacerlo de costado. Su madre, en cambio, lo amaba con una intensidad que a veces lo asfixiaba, lo sobreprotegía, le organizaba la vida, le elegía la ropa, le coordinaba los horarios, le despejaba el camino antes de que él pudiera intentar recorrerlo solo. Álvaro la amaba, y a veces la quería a kilómetros de distancia. Lo que nadie de su familia entendió, ni su padre frío, ni su madre controladora, fue que lo que a él más le dolía no era la oscuridad. La oscuridad era un hecho, una realidad nueva que había que aprender a habitar. Lo que lo destruía, lenta y silenciosamente, era que todos habían decidido que su vida había terminado a los 15 años, que el accidente lo había partido en dos, antes y después, que el después era una especie de existencia disminuida que había que administrar con cuidado, con guantes, con voz suave y miradas de soslayo. Álvaro aprendió braille, aprendió a usar los programas de voz, los lectores de pantalla, las aplicaciones para no videntes que existían y las que fueron apareciendo con los años.
Aprendió a moverse solo por la mansión, por los jardines, por los caminos de la hacienda de la Vega que había recorrido toda su vida y que ahora recorría de otra manera, pero los recorría igual, y siguió montando. Ese fue el punto donde su familia y él chocaron de frente. Su padre quería prohibírselo. Su madre lloraba cada vez que lo veía acercarse a los establos. Los mozos del campo se miraban entre ellos con cara de no saber si intervenir o no. Álvaro los ignoró a todos, porque montar a caballo era lo único que seguía sintiéndose igual. No igual que antes, nada iba a ser igual que antes, pero sí igual que lo que él era. El cuerpo del animal debajo de él, el movimiento que conocía en los huesos, el olor del pelo mojado y el cuero del sillín, el viento en la cara que le decía la velocidad y la dirección. Los sonidos del campo que le pintaban el espacio con una precisión que los demás no podían imaginar. Ahí, encima de Duna, Álvaro no era el pobre heredero ciego. Era el mismo de siempre. Fue cerrándose en todo lo demás. Los eventos sociales a los que su familia intentaba llevarlo se convirtieron en una fuente de tensión constante. No era incapacidad. Era la certeza de que iba a entrar a una habitación y la primera reacción de todos iba a ser la lástima. Y la lástima le resultaba más insoportable que cualquier otra cosa. Prefería la oscuridad a la pena de los demás. Así llegó a los 24 años, inteligente, capaz, lleno de una vida interior que nadie se molestaba en conocer y completamente solo. Mientras Álvaro aprendía a vivir en su oscuridad, a 11 kilómetros de la mansión de la Vega, en una casa pequeña rodeada de tierras propias que cada año costaba más trabajo mantener, una niña de 11 años corría descalza entre los surcos y le gritaba a su padre que la cosecha del trigo venía mal. «Papá, huele diferente, huele a poca agua». Su padre, que llevaba toda la vida en el campo y sabía perfectamente lo que su hija le estaba diciendo, igual la miraba con esa mezcla de orgullo e incredulidad que producen los hijos que te salen más listos de lo que esperabas. «Anda a la casa, Lucía». «Que viene mal, papá». A la casa. Vino mal. Como ella había dicho. Eso fue la primera lección de la infancia de Lucía Herrera, que podías tener razón y que eso no siempre cambiaba las cosas. La segunda lección llegó a los 14, cuando entendió de verdad la situación económica de su familia, no porque alguien se la explicara, sino porque empezó a escuchar las conversaciones que sus padres tenían en voz baja cuando creían que ella dormía. La deuda con los de la Vega. No era una cifra concreta al principio. Era una presencia, un peso que se colaba en las conversaciones, que cambiaba el humor de su padre, que hacía que su madre revisara los números del cuaderno con esa expresión que Lucía aprendió a temer. Con el tiempo entendió los detalles. Las malas cosechas habían sido el principio, sí, pero don Rodrigo de la Vega no era el tipo de hombre que simplemente prestaba dinero. Era el tipo que prestaba con intereses que crecían y condiciones que cambiaban, y cláusulas que nadie terminaba de entender del todo hasta que ya era demasiado tarde. Su padre era un buen hombre, no era un hombre astuto, y don Rodrigo coleccionaba a los hombres buenos como deudores, no solo a los Herrera. En la región entera había familias que le debían algo: dinero, favores, silencios, obediencia. Había construido su poder con la misma paciencia con que se construye una trampa, despacio, sin que nadie pudiera señalar el momento exacto en que el alambre se cerró. Lucía empezó a meter la nariz en los números a los 16. Al principio su padre se resistía, con esa mezcla de orgullo y amor que hacía difícil saber cuánto era genuino y cuánto era miedo. Pero Lucía era constante y convincente, y tenía una claridad para los números que a veces asustaba. A los 18 ya negociaba directamente con algunos proveedores. Detectó que uno de los distribuidores los estaba cobrando de más desde hacía 2 años. Lo enfrentó. Obtuvo una devolución parcial. Su padre la miraba como si no terminara de reconocerla. A los 20, era quien llevaba las tierras familiares de facto, aunque su nombre no apareciera en ningún papel. Y la situación con la deuda de la Vega había llegado a un punto donde ya no había más maniobras posibles.
Fue entonces cuando su padre le dijo que tenían que ir a la mansión. A pedir un plazo, explicó él, con la voz de quien lleva años diciéndose que las cosas van a mejorar. Lucía no dijo nada, pero mientras ayudaba a su madre a preparar los papeles, pensó que ir a pedirle un plazo a don Rodrigo de la Vega era como pedirle al lobo que esperara un poco antes de cerrar la boca. Igual fueron. La mansión de la Vega era exactamente como Lucía se la había imaginado, enorme, perfecta, diseñada para que quien entrara sintiera desde el principio que estaba en territorio ajeno. Esperaron en un salón que tenía más muebles que la casa entera de su familia. Lucía se negó a dejarse impresionar. Se sentó con la espalda recta, las manos sobre los papeles en el regazo, y esperó. Doña Mercedes entró primero. Lucía no esperaba a la madre, esperaba al padre, al hombre de quien todo el mundo hablaba con ese tono que mezcla el respeto y el miedo. Doña Mercedes de la Vega era una mujer de unos 50 años, elegante, con la eficiencia de quien lleva toda su vida haciéndolo. Entró al salón y antes de sentarse, antes de saludar, antes de hacer nada, se detuvo un segundo a mirar a Lucía. No a los padres de Lucía, a Lucía. Lucía aguantó la mirada sin bajarla. Mercedes tomó asiento. La conversación fue lo que Lucía esperaba. Educada en la superficie, implacable por debajo, los números, las fechas, los plazos vencidos, el tono de quien tiene todo el poder en la habitación y lo sabe, y precisamente por eso no necesita levantarlo. Lucía intervino 2 veces. La primera para corregir una cifra que Mercedes había citado incorrectamente, o que había citado incorrectamente a propósito, que era peor. La segunda para señalar que uno de los intereses aplicados no correspondía con el contrato original. Silencio. Mercedes la miró con una expresión que Lucía no supo descifrar del todo. No era enojo, no exactamente. Fue en ese momento cuando se abrió la puerta lateral del salón. Álvaro. Lucía lo vio cruzar la habitación con paso seguro, una mano rozando apenas el respaldo de un sillón mientras pasaba, calibrando el espacio con una naturalidad que ella no esperaba. Llevaba ropa informal, venía del exterior, olía a campo, a caballo, a aire fresco, y tenía una expresión ligeramente distraída de quien no esperaba encontrar visita. Se detuvo. «Perdón», dijo, en dirección a su madre. «No sabía que estabas en reunión». «No importa», dijo Mercedes. «Ya terminamos por hoy». Álvaro asintió levemente. Giró para salir, y en ese giro, Lucía tuvo la extraña sensación de que él había notado que ella estaba ahí, no de la manera en que uno nota a una persona mirándola, de otra manera, una inclinación mínima de la cabeza, una fracción de segundo de atención orientada hacia donde ella estaba sentada, luego desapareció por donde había venido. Lucía no le preguntó a nadie quién era. Tenía una sospecha y no quería confirmarla ahí, en esa habitación, con la cara de Mercedes mirándola, pero lo recordó. Lo que Mercedes hizo después de que salieron los Herrera fue irse a su cuarto y quedarse sentada frente a la ventana durante un buen rato. Había visto lo que necesitaba ver. La chica no había bajado la cabeza, no había temblado, no había suplicado, había corregido un número con la misma tranquilidad con que se corrige a un alumno que se equivocó en la pizarra, y no había mirado a Álvaro con lástima. Eso fue lo que decidió todo. No la lástima que faltaba, sino la ausencia de ella. Mercedes pensó en su hijo encerrado en esa mansión, con sus libros de audio y sus caballos, y su orgullo herido, que no sabía cómo sanar. Pensó en todos los años que llevaba sin escucharle una carcajada real. Pensó en el miedo que la carcomía de que Álvaro terminara solo para siempre, no por incapacidad, sino por el peso de creer que nadie querría quedarse. Y tomó una decisión que era simultáneamente un acto de amor y un abuso de poder. Esas 2 cosas a la vez, sin que una cancelara a la otra. La propuesta llegó 2 semanas después en una carta, breve, formal, casi quirúrgica en su precisión. Había una manera de saldar la deuda completamente, una sola: el matrimonio entre Lucía Herrera y Álvaro de la Vega. Lucía leyó la carta 3 veces. La 4ª vez no la leyó. La sostuvo en la mano y miró por la ventana las tierras de sus padres,
ese pedazo de tierra roja y trabajada, que era todo lo que su familia tenía y todo lo que podían perder. Su padre no le dijo que tenía que hacerlo. Le dijo que él encontraría otra manera, con la voz rota de quien sabe que no hay otra manera. Lucía dobló la carta. «Diles que sí», dijo, y se fue a su cuarto a llorar 3 días antes de la boda. La recepción fue larga, ruidosa, perfectamente organizada y completamente ajena a los dos protagonistas. Álvaro cumplió con cada protocolo con una cortesía impecable que Lucía fue aprendiendo a leer. No era indiferencia, era armadura. El mismo tipo de armadura que ella llevaba puesta, aunque la de él era más antigua y más trabajada. Cuando finalmente se retiraron, entre murmullos y miradas de los invitados que Lucía sintió en la nuca como agujas, y la puerta del dormitorio se cerró detrás de ellos, el silencio que quedó fue de una calidad extraña, no incómodo exactamente. Denso. Álvaro se quedó quieto un momento, orientándose. Lucía lo observó hacer ese cálculo silencioso, la posición de los muebles, la distancia a la ventana, la distribución del espacio, con una eficiencia tan discreta que si no hubiera estado prestando atención, no lo habría notado. Se sacó el saco. Lo dejó sobre el respaldo de una silla con una precisión que le dijo a Lucía que sabía exactamente dónde estaba esa silla. «Hay una sala adjunta», dijo él sin girarse hacia ella. «Si prefieres, puedo quedarme allí esta noche, esta semana, el tiempo que necesites». Lucía tardó un segundo en procesar eso. «¿Por qué harías eso?» Él sí se giró entonces, no hacia sus ojos. Eso Lucía ya lo estaba entendiendo, que él giraba hacia los sonidos, hacia las voces, sino hacia ella en general, con esa atención particular que tenía su cara cuando escuchaba. «Porque esta casa ya te quitó demasiadas decisiones», dijo. «No voy a quitarte una más». Lucía no respondió de inmediato. Había construido una versión de ese hombre en su cabeza durante semanas, una versión que le resultaba más fácil de manejar, arrogante, distante, ajeno a lo que significaba lo que habían hecho con ella. Esa versión no le decía eso. No con esa voz. No con esa calma que no era frialdad, sino algo distinto, algo que ella todavía no sabía nombrar. «Me voy a quedar», dijo ella finalmente. Él asintió. «Bien». Se quedaron en silencio otro momento. Lucía se sentó en el borde de la cama. Él se quedó de pie junto a la ventana, con las manos en los bolsillos, y ella tuvo la sensación nítida de que él también estaba calculando algo. No el espacio esta vez, otra cosa. «Puedo escuchar cuando estás nerviosa», dijo él de pronto. «No estoy nerviosa. Respiras diferente». Lucía abrió la boca y la cerró. «Eso es», dijo él, y había algo en su voz que podría haber sido humor, apenas en el borde. «Exactamente eso». Esa noche no ocurrió nada que el mundo esperaba que ocurriera. Durmieron en el mismo cuarto, en la misma cama, con una distancia entre ellos que era física, y también era todo lo demás. Pero antes de que el silencio se volviera sueño, Lucía escuchó su voz en la oscuridad. «Lucía». «¿Qué?» «Mañana si quieres te muestro la hacienda, el campo, los establos». Una pausa. «Entiendo si no te interesa». Lucía miró el techo que no podía ver en la oscuridad. «Me interesa», dijo. El sol todavía estaba bajo cuando Lucía bajó a la biblioteca. Álvaro ya estaba ahí. Lo encontró sentado frente al escritorio con unos auriculares en el cuello y una taza de café entre las manos, escuchando algo en el lector de pantalla que apagó en cuanto la oyó entrar. «Buenos días», dijo él. «Buenos días». Lucía se sentó frente a él. Puso las manos sobre la mesa. Respiró. «Antes de revisar nada de la hacienda, necesito ver otra cosa». Él esperó. «La deuda de mis padres». Lo dijo directo, sin rodeos, con la voz de quien lleva semanas guardando esa frase. «Quiero verla cancelada por escrito, con firma y sello, antes de cualquier otra conversación». Álvaro no se ofendió, no frunció el ceño, no hizo ese gesto que hacen los hombres poderosos cuando alguien los trata como si pudieran mentir. Solo asintió. «Es lo correcto», dijo. «No es una pregunta». «Lo sé». Una pausa breve. «Mañana vendrá el abogado.
Le diré que traiga el documento de cancelación como primera prioridad. Levantó levemente la cabeza hacia donde ella estaba. Si mi apellido fue usado para encerrarte, al menos puede servir ahora para liberar a tu familia. Lucía lo miró durante un momento, buscando algo en esa cara serena, ironía, condescendencia, la sombra de alguien que cede porque no le queda más remedio. No encontró nada de eso. Encontró a alguien que entendía exactamente lo que ella le estaba diciendo. El abogado llegó al día siguiente. Lucía estuvo presente en toda la reunión, cosa que claramente no era la costumbre en esa casa. El hombre, un señor de pelo blanco que llevaba décadas sirviendo a la familia de la Vega, la miró un par de veces con una expresión que mezclaba la sorpresa y la incomodidad. Álvaro no lo dejó ir por las ramas. El primer punto, dijo con la misma calma de siempre, es la cancelación formal de la deuda de la familia Herrera. Completa, sin condiciones pendientes. Quiero el documento sellado hoy. Por supuesto, don Álvaro, pero hay que revisar los términos del acuerdo original y... Hoy, repitió Álvaro. El abogado revisó sus papeles. Lucía no dijo nada, pero por debajo de la mesa apretó los dedos contra la falda. Cuando el documento estuvo firmado y sellado, Lucía lo tomó con las dos manos. Lo leyó 2 veces. Luego lo dobló con cuidado y lo guardó en el bolsillo interior de su chaqueta, cerca del pecho. «Gracias», dijo, mirando a Álvaro. Él inclinó levemente la cabeza. «Es lo mínimo», dijo. Esa tarde, Lucía le escribió una carta a sus padres. Breve, sin adornos. Solo los hechos. La deuda estaba cancelada. Las tierras eran suyas. Podían quedarse. Tardó en soltar el sobre antes de dárselo al mozo para que lo llevara. No porque dudara del contenido, sino porque en ese momento entendió que había cumplido la única promesa que se había hecho antes de la boda. El resto todavía no sabía qué era. 2 semanas después de la boda, Álvaro hizo venir al abogado por segunda vez. Lucía pensó que era por algún asunto pendiente de los registros, pero cuando entró a la biblioteca y vio que sobre el escritorio había un documento diferente, más corto, con su nombre en el encabezado, se detuvo. «¿Qué es eso?» «Una autorización formal», dijo Álvaro, «para que puedas revisar cuentas, firmar contratos y participar en la administración de la Hacienda de la Vega con plena validez legal». Una pausa. «Tu firma junto a la mía, con el mismo peso». Lucía no dijo nada por un momento. «No tienes que hacer esto», dijo finalmente. «Lo sé». Álvaro giró la cabeza levemente hacia donde ella estaba. «Pero no quiero que trabajes desde la sombra. Si vas a sostener esto conmigo, tu nombre tiene que estar donde corresponde». Lucía se acercó al escritorio. Leyó el documento despacio, línea por línea. Era exactamente lo que él había dicho. Claro, sin trampas, sin cláusulas escondidas. Firmó, y desde ese día, su nombre apareció en cada papel importante de la Hacienda de la Vega. Los primeros días habían sido una negociación constante y silenciosa entre los dos. Lucía aprendía los espacios de la mansión. Era grande, pero tenía una lógica, y Álvaro se la fue explicando con una precisión que era también una forma de compartir su mundo. Él aprendía a ella, el sonido de sus pasos, diferentes cuando estaba pensando y cuando estaba enojada. La temperatura de su voz cuando algo la preocupaba, el silencio específico que hacía cuando estaba a punto de decir algo difícil. La Hacienda de la Vega era extensa y hermosa y estaba siendo mal administrada. Lucía lo detectó en días, no de golpe. Fue acumulando detalles, un proveedor que cobraba más de lo acordado en los registros que Álvaro le leyó en voz alta cada noche. Un capataz que tardaba en rendir cuentas y cuyas explicaciones no cuadraban. Una partida de ganado que, según los papeles, había sido vendida a un precio que no correspondía con el mercado de esa época. «Álvaro», dijo una noche con los papeles desplegados frente a ella en la biblioteca, «dime, alguien te está robando». Silencio. «¿Cuánto?», preguntó él. «Todavía no sé. Bastante». Él se recostó en el sillón con esa postura que Lucía ya reconocía, la de cuando estaba procesando algo serio, con la cabeza ligeramente inclinada
y los dedos quietos sobre el reposabrazos. ¿El capataz? Posiblemente, no solo él. Necesito que me leas los registros del último año. Todo. Empezamos mañana. Pasaron semanas trabajando juntos en la biblioteca cada noche, con Lucía leyendo columnas de números y Álvaro escuchando con una concentración que a veces la dejaba sin palabras. Él recordaba cifras de conversaciones de meses atrás. Conectaba datos que ella no había relacionado. Tenía una memoria auditiva de la hacienda, de sus movimientos, sus ritmos, sus anomalías, que era más precisa que cualquier archivo. ¿Cómo sabes eso?, le preguntó ella una vez cuando él relacionó el nerviosismo de un empleado en una reunión con un número que no cerraba en los registros de 3 meses atrás. «Escucho cómo respira la gente cuando miente», dijo él, «y cómo cambia el peso en los pies cuando están incómodos». Lucía lo miró un momento. «Eso es inquietante. Para los que mienten, sí». La escena con el capataz llegó un martes por la mañana. Álvaro lo había convocado. Lucía estaba presente, de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados. El capataz, un hombre de unos 50 años, fornido, con 20 años en la hacienda, y la costumbre cómoda de no rendir cuentas a un patrón que no podía ver los papeles, llegó con esa confianza de quien cree que el terreno le pertenece. «Don Álvaro», saludó. «¿Algún problema?» «Hay una irregularidad en los registros de la venta de ganado del año pasado», dijo Álvaro, con la misma calma serena de siempre. 3 partidas que, según los papeles, se vendieron a un precio que usted reportó como precio de mercado. Pero ese no era el precio de mercado en esas fechas. Estaba un 18% por encima. El capataz miró a Lucía. Ella no dijo nada. Sostuvo la mirada. «Con todo respeto, don Álvaro», dijo él cambiando levemente el tono, «hay decisiones que requieren ver los números directamente». El silencio que siguió duró exactamente 2 segundos. «Curioso», dijo Álvaro, «porque usted los ve todos los días, y aún así lleva 3 años robándole a mi familia». El capataz no respondió. «Tiene hasta el viernes para devolverme una suma que calcularemos con mi esposa», continuó Álvaro. «Después del viernes, el asunto pasa a otras manos. Usted elige». Lucía lo miró mientras el capataz salía de la habitación con los hombros caídos y la soberbia deflacada. Álvaro estaba completamente quieto, con las manos sobre el escritorio, esperando. «¿Cómo supiste la cifra exacta?», preguntó ella. «Porque te escuché hacer el cálculo en voz alta hace 4 días, mientras revisabas los registros», dijo él. 18%. Lo dijiste en voz baja, casi para ti. Pero lo dijiste. Lucía necesitó un momento. «Me escuchas todo», dijo. «Todo», confirmó él. Si también sintieron que Álvaro acaba de recuperar algo mucho más importante que una hacienda, dejen su like, porque hay personas que no necesitan ver para darse cuenta exactamente de quién está mintiendo. Y seguimos. Doña Mercedes no era una mujer dada a la culpa. Había vivido demasiados años tomando decisiones difíciles como para que la culpa se le instalara fácil. Pero la culpa no siempre pide permiso. La primera vez que la sintió de verdad fue una semana después de la boda. Pasó por el corredor de la ala este y escuchó, a través de la puerta entreabierta de la biblioteca, la voz de Lucía leyendo en voz alta. Números, columnas de registros, y luego la voz de Álvaro haciendo preguntas, conectando datos, interactuando con una energía que Mercedes no le había escuchado en años. Se detuvo sin querer. Escuchó. Su hijo estaba riéndose de algo que Lucía había dicho. Una risa corta, genuina, sin el esfuerzo de las que producía en los eventos sociales para que todos estuvieran cómodos. Una risa que sonaba como él, como el muchacho de 15 años que era antes del accidente. Mercedes siguió caminando, pero algo se había movido dentro de ella. La segunda vez fue un atardecer en el jardín. Lucía estaba sola, sentada en el banco de piedra bajo el olivo, con una carta en las manos. Mercedes la observó desde la galería sin que Lucía la viera. La joven leía despacio. Luego dobló la carta, la sostuvo contra el pecho un momento con los ojos cerrados, y cuando los abrió, había algo en su cara que Mercedes reconoció.
el alivio de quien finalmente puede soltar algo que llevaba demasiado tiempo cargando. Esa carta, supo después Mercedes, era la confirmación de que la deuda de los Herrera había sido cancelada. Y en ese momento, sentada en la galería mirando a esa muchacha que había traído a su casa como si fuera una pieza en un tablero, Mercedes sintió el peso de lo que había hecho con una claridad que no pudo ignorar. Había usado a esa chica. La había elegido, sí, con genuina intuición de que era exactamente lo que Álvaro necesitaba, pero la había elegido sin preguntarle, sin darle opción, con el poder de quien puede hacerlo y lo hace. El fin no justificaba el método, eso lo sabía. Siempre lo había sabido en realidad, solo que ahora no podía seguir mirando hacia otro lado. El deseo llegó sin que ninguno de los dos lo declarara. Así suelen llegar las cosas que importan. Para Lucía fue gradual y molesto. Molesto porque no lo había planeado, porque contradecía la rabia con que había llegado a esa casa, porque cada vez que se daba cuenta de lo que sentía, tenía que hacer un esfuerzo consciente para no hacerle caso. Lo notaba en pequeñas cosas, en la manera en que él inclinaba levemente la cabeza cuando la escuchaba, con una atención tan completa que hacía sentir que no había nada más importante en el mundo. En la forma en que sus manos se movían cuando explicaba algo, manos grandes, seguras, con una precisión táctil que le daba a cada gesto un peso particular. En la voz, sobre todo la voz, que era baja y clara y tenía el efecto extraño de hacer que las cosas que decía parecieran más importantes de lo que hubieran sido en otra voz. Para Álvaro era diferente. Él no lo experimentaba con los ojos, pero lo experimentaba con todo lo demás. El calor de ella cuando estaba cerca, la temperatura específica de su mano cuando rozaba la suya por accidente sobre el escritorio, el sonido de su respiración que había aprendido tan bien que a veces era lo primero que encontraba cuando entraba a una habitación. El perfume que llevaba, no un perfume de frasco, sino algo que era simplemente ella, algo que tenía que ver con el campo y el jabón y algo más que no sabía nombrar. Y la manera en que le hablaba. Eso quizás más que nada, porque Lucía Herrera era la única persona en su vida adulta que le hablaba sin ajustar el tono, sin esa suavidad de cristal que la gente usaba con él, como si las palabras normales pudieran lastimarlo. Le discutía cuando no estaba de acuerdo. Le decía directamente cuando algo le parecía mal. Se reía de cosas que decía sin el segundo de duda que tenían los demás. Lo trataba como a un igual. No sabía cuánto tiempo llevaba esperando eso. Un domingo de lluvia, meses después de la boda, estaban los dos en la biblioteca. Ella leía en voz alta. Él escuchaba. Había algo en esas tardes lluviosas que se había vuelto uno de los espacios más tranquilos que Álvaro recordaba. «Álvaro», dijo ella, bajando el libro, «dime, ¿puedo preguntarte algo?» «Sí». «¿Cómo era antes?» «Antes del accidente». Él tardó un momento. No porque la pregunta lo incomodara, sino porque nunca nadie se la había hecho de esa manera, directa, sin rodeos, sin esa delicadeza falsa que convertía la pregunta en otra cosa. Era más simple, dijo finalmente. El mundo tenía más superficie. ¿Lo extrañas? Extraño algunas cosas. Pausa. No extraño quién era. Era bastante arrogante. Lucía soltó un sonido que podría haber sido una risa. ¿Eso es gracioso?, preguntó él. Un poco. ¿Por qué? Porque todavía lo eres, solo que ahora lo disimulas mejor. Él se quedó en silencio un segundo, y luego hizo algo que Lucía no le había visto hacer antes. Sonrió. No la sonrisa cortés de los eventos sociales, una sonrisa real que le cambiaba toda la cara. «Puede ser», dijo. Había un hombre en el pueblo, hijo de un comerciante que había cortejado a Lucía antes de la boda. Se llamaba Marcos, era apuesto de una manera sencilla y amable, y cuando Lucía volvió al pueblo por primera vez, a visitar a sus padres, a ver con sus propios ojos que las tierras seguían en pie, que la carta que había guardado en el pecho durante semanas era real y no un sueño, se lo cruzó en la plaza. Marcos se detuvo. Ella también. «Lucía», dijo él con esa voz de quien ensayó lo que iba a decir, y de todas formas le salió distinto. «¿Estás bien?» «Estoy bien, Marcos».
Si alguna vez necesitas algo... No terminó la frase. Lucía lo miró. Pensó en lo que esa frase significaba. Y pensó, sin quererlo, en la voz de Álvaro diciéndole: «No voy a quitarte una más». «Gracias», dijo ella. «Estoy bien». Esa noche, cuando Lucía volvió a la mansión y le contó cómo había ido la visita a sus padres, Álvaro escuchó con esa atención particular suya. Cuando ella mencionó que había visto a alguien del pueblo, se produjo un silencio de una fracción de segundo que ella notó. Solo una fracción, pero lo notó. «¿Quién?», preguntó él, con una neutralidad demasiado perfecta. «Marcos Fuentes, el hijo del comerciante». Otro silencio. «¿Está bien?». «Sí», dijo Lucía y tuvo que esforzarse para no sonreír. «Está bien, no fue una conversación que Lucía buscara. Ocurrió una noche en que ambos habían bebido un poco más de la cuenta después de una cena con los administradores de la hacienda que había salido bien. La primera que salía bien en meses, y estaban sentados en el suelo de la biblioteca, con la botella de vino entre ellos y la sensación de haber logrado algo que valía la pena. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Álvaro. «Tú siempre preguntas si puedes preguntar, y luego preguntas igual. Es cortesía. Es ritual», dijo Lucía. «Pero sí, pregunta». Él tardó un momento. «¿Alguna vez te preguntaste cómo es que yo llegué así al matrimonio?». Lucía no dijo nada. Esperó. «No tengo», dijo él despacio, «experiencia con esto, con ninguna parte de esto». «¿Con la hacienda?». «Con las personas», dijo él. «Con las mujeres». Una pausa. «Contigo». Lucía lo miró. Él tenía la cabeza levemente inclinada como cuando estaba en territorio incierto pero no quería retroceder. «Nadie», dijo él, «me deseó nunca sin compasión. Después del accidente, el mundo decidió que yo no era un hombre al que se deseaba, que era un hombre al que se cuidaba, al que se tenía lástima. Y yo lo dejé decidir, porque era más fácil encerrarse que insistir en ser algo que nadie veía». Lucía no lo interrumpió. «No sé cómo se toca a una mujer que no quiero asustar», dijo él. «No sé cómo se desea sin parecer egoísta. No sé cómo pedir algo que nunca me atreví a creer que alguien querría darme». El silencio que siguió no fue incómodo. Fue el silencio de las cosas que finalmente ocupan el espacio que les corresponde. «¿Y yo te asusto?», preguntó Lucía. Él tardó. «Al revés», dijo. «Eso es peor». Lucía dejó el vaso en el suelo. Se quedó mirándolo un momento. Este hombre que se había encerrado en la oscuridad no por incapacidad, sino por dignidad herida. Que había aprendido a leer el mundo por otros sentidos y a veces lo leía mejor que los que tenían todos intactos. Que le había dicho: «No voy a quitarte una más la primera noche». «Entonces no lo hagas perfecto», dijo ella. «Hazlo honesto». Lo que pasó esa noche no fue urgente ni torpe. Fue lento y cuidadoso, y lleno de esa clase de tensión que viene de cuando dos personas finalmente se permiten lo que llevaban tiempo queriendo. Él la tocó como si estuviera aprendiendo un idioma que no existía en ningún libro. Las manos grandes y seguras que ella ya conocía del trabajo, que sabían exactamente lo que tocaban, ahora eran diferentes. Más despacio, más atentas. Lucía le guió la mano hacia su cara una vez y sintió cómo él contenía la respiración al contacto, como si ese gesto fuera algo que hubiera esperado sin saber que lo esperaba. «Lucía», dijo él, muy bajo. «Estoy aquí», dijo ella, y la respiración de él cambió. El calor de sus manos recorriéndole el cabello, la nuca, la curva del hombro. Ella cerró los ojos y sintió cada punto de contacto con una intensidad que no esperaba, como si la oscuridad de él se le hubiera contagiado de la mejor manera posible, haciendo que todo lo demás, el tacto, el calor, el olor de su piel, ocupara el lugar donde antes estaban los pensamientos. Y así fue. La mañana siguiente, la luz entraba por las ventanas de la biblioteca donde habían terminado por quedarse dormidos, y Lucía abrió los ojos antes que él. Lo observó dormir un momento, el rostro distendido, sin la armadura habitual. Más joven, más él. Pensó en la niña que había corrido entre surcos de tierra, diciéndole a su padre que la cosecha venía mal,
Pensó en la mujer que había doblado una carta y dicho diles que sí, con la voz de quien cierra una puerta para que sus padres no pierdan lo que es de ellos. No había planeado esto, nada de esto, y sin embargo, hay historias que empiezan donde no deberían y terminan exactamente donde tienen que terminar. Esta es una de esas. Don Rodrigo de la Vega no era un hombre que perdiera el control de sus propiedades sin hacer algo al respecto. Durante meses había observado desde la distancia cómo su hijo y esa muchacha iban recuperando el control real de la hacienda de la Vega. Los proveedores corruptos habían sido reemplazados. El capataz había devuelto lo que debía y había sido despedido. Los empleados hablaban de don Álvaro con un respeto que antes no existía. Y Lucía aparecía en cada decisión importante. Su nombre en los documentos, su firma junto a la de su hijo, su presencia en las reuniones donde antes solo estaba él. Don Rodrigo convocó a Álvaro a su despacho una mañana. Álvaro fue solo. No le dijo a Lucía a dónde iba. «Esto no es un juego», dijo don Rodrigo sin preámbulos. «Esa muchacha no entiende cómo funciona esto». «Entiende perfectamente», dijo Álvaro. «Álvaro». El tono cambió. Se volvió más suave, más peligroso. «Yo administré esta hacienda cuando tú no podías. La mantuve». «La usaste», dijo Álvaro. «Hay una diferencia». Silencio pesado. «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que sé lo que pasó con las tierras del sector norte. Sé lo que pasó con los acuerdos de distribución que firmaste en mi nombre cuando yo tenía 17 años. Y sé que no todo ese dinero fue a la hacienda». Don Rodrigo no respondió. «No te estoy pidiendo que lo reconozcas», continuó Álvaro. «Te estoy diciendo que Lucía y yo administramos esto desde ahora, completamente, y que si hay algún intento de interferir en los papeles, en los contratos, en las personas que trabajan con nosotros, lo que sé se convierte en un problema mucho más grande para ti que para mí». Salió del despacho sin esperar respuesta. La confrontación definitiva llegó semanas después, en una reunión con los administradores de las distintas propiedades que don Rodrigo había convocado. Una reunión a la que, por primera vez en años, también fue invitado Álvaro. O más bien, a la que Álvaro se invitó solo con Lucía a su lado. Don Rodrigo presidía la mesa con esa autoridad de quien no necesita anunciarla. Los administradores lo miraban a él primero, como hacían siempre, esperando la señal de quien mandaba. Álvaro esperó a que su padre terminara el primer punto del orden del día. Luego habló. «Hay un tema adicional», dijo con la calma que usaba para todo. «La revisión de los contratos de arrendamiento de las familias de la zona sur». Don Rodrigo lo miró. O más bien, miró hacia donde estaba Álvaro, con esa mirada que tiene la gente cuando alguien hace algo que no esperaban. «Ese no es un punto de esta reunión». «Lo es ahora», dijo Álvaro. Silencio en la mesa. «Hay 12 familias en la zona sur», continuó Álvaro, «que llevan años pagando intereses que exceden lo establecido en sus contratos originales». Lucía revisó los documentos. Yo escuché los números. Una pausa. «Eso termina hoy». Uno de los administradores carraspeó. Miró a don Rodrigo. Don Rodrigo no dijo nada. Y en ese silencio, sin que nadie lo declarara formalmente, algo cambió en la habitación. Los hombres sentados en esa mesa entendieron, con la intuición de quienes llevan años leyendo el poder, que el eje de autoridad se había desplazado. Don Rodrigo no perdió el control ese día con un grito ni con una amenaza. Lo perdió con un silencio, con la incapacidad de contradecir a su hijo frente a los hombres que habían sido sus leales durante décadas. Cuando salieron de la reunión, Lucía caminaba junto a Álvaro por el corredor de la mansión y no dijo nada durante un momento. Luego, «¿Sabías que iba a salir así?» «Sabía que iba a salir de alguna manera», dijo él. «Cuando alguien construyó todo sobre el miedo de los demás, le basta con que alguien deje de tener miedo para que todo empiece a moverse». Lucía lo miró de perfil. «¿Y tú dejaste de tener miedo?» Él tardó un momento antes de responder. «Dejé de tener miedo cuando entendí que no estaba solo. Fue don Rodrigo quien lo hizo, como siempre, de costado, sin dar la cara.
Encontró la manera de presentar ante un notario documentos que ponían en duda la validez de ciertos acuerdos firmados desde la boda, no los contratos de la hacienda. Algo más específico, la situación legal de Lucía como coadministradora. Una tecnicidad, una grieta pequeña en un papel que, en las manos correctas, podía convertirse en algo más grande. Álvaro se enteró una tarde, cuando el abogado de la familia llegó a la mansión con una cara que no anunciaba nada bueno. Esa noche habló con Lucía, le explicó lo que había encontrado, los documentos, la maniobra, las opciones que el abogado había presentado, y luego dijo algo que Lucía no esperaba. «Puedo resolverlo. Puedo hacer que esto no te afecte». Una pausa. «Pero hay una manera más limpia». «¿Cuál?» «Que te vayas». Lo dijo despacio como si le costara. «Que vuelvas a las tierras de tu familia, con la deuda perdonada formalmente, y que este matrimonio termine de la manera más discreta posible». Silencio. «Tu familia tiene sus tierras aseguradas», continuó él. «Tú recuperarías tu vida, sin esta familia, sin este nombre, sin ninguna de las cosas que te impusieron». Lucía lo miró. «¿Quieres que me vaya?» «Quiero que seas libre», dijo él. Y había algo en su voz que ella reconoció con una nitidez que le dolió en el pecho. «Toda tu vida soñaste con eso, y ahora puedo dártelo, sin condiciones». Ella no respondió de inmediato. Se levantó, caminó hasta la ventana. Afuera estaba el campo que había aprendido a conocer, los establos donde Duna dormía, los caminos que había recorrido con él en silencio algunas mañanas. Pensó en la libertad, en lo que había significado esa palabra toda su vida, el derecho a decidir, a no ser moneda de cambio, y entonces entendió algo. «Álvaro, dime, toda mi vida soñé con que alguien me devolviera mi libertad». Se giró hacia él. «Y ahora que tú me la das, descubro que mi libertad me está pidiendo quedarme». Él no dijo nada. «No me quedé porque me obligaron», dijo ella. «Me quedé porque quiero, y eso es diferente. Eso es lo único que importa». Álvaro se quedó quieto un momento largo. Luego, en voz muy baja: «Lucía». «¿Qué?» «Ven aquí». Ella cruzó la habitación. Él la encontró antes de que llegara, con las manos que sabían dónde estaba ella sin necesitar verla, y la abrazó de una manera que no tenía nada de cortés ni de cuidadosa, que era simplemente real. Doña Mercedes pidió hablar con Lucía un domingo de otoño. Lucía fue, no con entusiasmo, pero fue. Se sentaron en el salón donde habían tenido aquella primera reunión, meses atrás. El mismo salón, la misma luz, las mismas sillas, pero todo lo demás era diferente. «Quiero decirte algo», empezó Mercedes, con una rigidez en la voz que Lucía reconoció como el esfuerzo de alguien que no está acostumbrada a pedir perdón. «Y no quiero que lo tomes como excusa, porque no lo es». Lucía esperó. «Yo pensé que te estaba trayendo para salvar a mi hijo». Mercedes bajó la vista un momento. «Y ahora entiendo que nadie tenía derecho a usarte como remedio para una herida que no era tuya. Lo que hice estuvo mal, aunque lo haya hecho por amor». Silencio. «No te pido que me perdones», continuó Mercedes. «Te pido que sepas que lo sé». Lucía la miró durante un momento largo. Esta mujer que había movido piezas en un tablero sin preguntarle a las piezas si querían moverse, que lo había hecho desde el miedo y el amor en proporciones que seguramente ella misma no podía separar. «Lo sé», dijo Lucía finalmente. «Y también sé que tenías razón en algo». Mercedes la miró. Que él necesitaba esto. No a mí específicamente, pero sí esto. Alguien que no lo mirara como una tragedia. Pausa. Solo que eso no daba derecho a hacer lo que hicieron. «No», concordó Mercedes, con una voz que sonó como algo que se cierra. No lo daba. No se abrazaron. No fue una reconciliación de película, pero cuando Lucía salió de ese salón, algo había cambiado en el peso del aire. Epílogo. Pasaron los años con esa velocidad particular que tienen los años felices, rápido en el recuerdo, lento en el vivir. Mateo llegó cuando Álvaro tenía 26 años y Lucía 22. Fue un parto largo,
y Álvaro esperó afuera de la habitación durante horas con las manos entrelazadas, y esa quietud suya que no era tranquilidad, sino una forma de no derrumbarse. Cuando la comadrona le puso al niño en los brazos, un peso tibio y pequeño que respiraba con la concentración de quien acaba de inventar la respiración, Álvaro se quedó completamente inmóvil durante un segundo. Luego, muy despacio, exploró ese rostro con los dedos, la frente pequeña, la nariz diminuta, los ojos que todavía no sabían lo que eran los ojos. «Hola», dijo en voz muy baja. Inés llegó 2 años después, cuando Álvaro tenía 28 y Lucía 24. Desde pequeña tenía esa manera de acercarse a los caballos, despacio, sin miedo, con la misma paciencia de su padre, que hacía que los animales inclinaran el cuello hacia ella como si reconocieran a alguien de su especie. Clara llegó cuando Álvaro tenía 31 y Lucía 27, la más pequeña, la que heredó la risa de su madre, esa risa que llenaba las habitaciones sin pedir permiso, y los silencios de su padre. La hacienda de la Vega prosperó. Los empleados hablaban de don Álvaro y de doña Lucía juntos, como se habla de una sola cosa que tiene 2 partes. Ella era la que detectaba los problemas antes de que llegaran. Él era la memoria y la estrategia y la voz que negociaba con la serenidad de quien no tiene nada que probar. Las familias de la zona sur vieron revisados sus contratos, varias de ellas que habían vivido años bajo la presión de intereses que nunca terminaban de pagarse, recuperaron márgenes que creían perdidos para siempre. Nadie hizo un acto formal de eso. No hubo discurso ni ceremonia. Solo los papeles nuevos llegando a manos de gente que los leía 2 veces para asegurarse de que eran reales. En las tierras de la familia Herrera, el padre de Lucía plantó un naranjo el año en que quedaron libres de deuda. Todavía estaba ahí, años después, cargado de fruta en verano y de sombra en el resto del año. Don Rodrigo fue perdiendo influencia de la misma manera que la había acumulado, despacio, sin que nadie pudiera señalar el momento exacto. Al final, vivía en una de las propiedades secundarias, con el personal mínimo y el tipo de orgullo que queda cuando ya no tiene poder pero tampoco sabe ser otra cosa. No hubo gran confrontación final, solo el paso del tiempo y las consecuencias naturales de construir un mundo sobre el miedo de los demás. Doña Mercedes aprendió con los años a ocupar un espacio diferente en la familia. Más pequeño, más honesto. Jugaba con los nietos en el jardín con una torpeza encantadora que nadie le había visto antes. Mateo la llamaba abuela, con la facilidad de quien no sabe todavía que eso debería ser complicado. Un domingo de verano, Álvaro llevó a Mateo a los establos. El niño tenía 8 años, y la mezcla curiosa de audacia y cautela de los hijos que han crecido viendo a su padre hacer cosas que la gente dice que no puede hacer. ¿Puedo montarla?, preguntó Mateo, mirando a Duna, que ya era vieja y mansa, y seguía siendo la yegua de su padre. ¿Tienes miedo? El niño lo pensó con una honestidad seria. Un poco. Bien, dijo Álvaro. El miedo es información. Significa que estás prestando atención. Lucía los observaba desde la cerca. El sol de la tarde les daba a los 2 de costado, a su hijo de 8 años y a su marido de 34, y había algo en ese cuadro que le apretó el pecho de una manera que ya conocía. Una especie de gratitud que todavía la sorprendía después de todos esos años. Inés llegó corriendo desde el jardín y se pegó a su pierna. «Mamá», Clara le tiró tierra al perro. «Clara», llamó Lucía sin moverse. «No fui yo. Eso lo dicen todos los que fueron». Desde los establos, Álvaro levantó levemente la cabeza, como hacía cuando los sonidos le armaban el mapa de donde estaba cada persona que le importaba. Lucía, Inés, Clara en el jardín, Mateo a su lado, todos presentes, todos reales. Esa noche, después de que los niños durmieran, Mateo se asomó al cuarto de sus padres con la pregunta que llevaba un tiempo guardando. «Papá, ¿qué haces despierto?» «Tengo una pregunta. Mañana. Es rápida». Álvaro suspiró con esa resignación afectuosa de los padres que saben que van a ceder. «Una pregunta». Mateo se quedó en el umbral,
en la oscuridad del pasillo. ¿Tú te acuerdas de cómo era mamá cuando la viste por primera vez? El silencio que siguió fue del tipo que se pone quieto solo, sin incomodar a nadie. Lucía, sentada en la cama con un libro en el regazo, no dijo nada. Esperó. Álvaro encontró su mano en la penumbra, los dedos de él rodeando los de ella con esa certeza que no necesita ver para saber dónde está lo que busca. Sí, dijo. Perfectamente. Mateo esperó. Olía a lluvia, dijo Álvaro despacio. Tenía las manos frías. Respiraba como una mujer que estaba a punto de declarar una guerra. Una pausa. Y aún así, fue lo más hermoso que entró en mi vida. Lucía sintió que la garganta se le cerraba de esa manera particular que ya no la avergonzaba. Mateo procesó eso con la seriedad de los niños que toman las cosas en serio. ¿Pero no la viste?, preguntó con esa honestidad sin crueldad que tienen los hijos. No, dijo Álvaro. Entonces, ¿cómo sabes que fue lo más hermoso? Álvaro tardó un momento. Sus dedos apretaron un poco más los de Lucía. Porque lo aprendí en la oscuridad, dijo. Y lo que se aprende en la oscuridad no se olvida. ¿Alguna vez alguien te sorprendió mostrándote una parte de sí mismo que nadie más conocía? Una parte que te cambió la manera de verlo para siempre. Te leemos en los comentarios.